Pícale al botón de grabar y cuando termine esto me envías la subes a una nube de Drive personal, sin permisos, y me envías el enlace para yo después subir. Sí, perfecto. Bueno, continuamos entonces. Vamos en un ejercicio de conservación de energía generalizado. Y ahorita vamos a hacer el ejercicio. La situación es esta. Dice, en una prueba, un elevador de 2000 kilogramos, o bien ese peso, con cables rotos, es una prueba, bien, con cables rotos, cae a 4 metros sobre segundo cuando hace contacto con un resorte amortiguador en el fondo del cubo. El resorte está diseñado para detener el elevador, comprimiéndolo 2 metros al hacerlo, como muestra esta figura. Durante el movimiento, un freno de seguridad aplica una fuerza de fricción constante de 17.000 newtons al elevador. Pregunta, ¿cuál debe ser la constante de resorte necesaria para evitar que la cabina toque fondo, ¿verdad? Bueno, aquí la situación es muy fácil de entender. Aquí el más que ya te ayuda. El punto 1 se refiere a... Bueno, tienes una cabina. En el punto 1 se refiere a toda esta parte izquierda. El elevador de cierta masa con velocidad hacia abajo hace contacto con un resorte que inicialmente no está deformado. La constante de este resorte es la incógnita. ¿Bien? Pero mientras está cayendo el elevador, resulta que hay una fuerza de distancia actuando y el hecho no puede estar en movimiento. Esta fuerza de 17.000 newtons ayuda a frenar a la cabina y también ayuda el resorte. Se debe diseñar un resorte, bueno, se debe colocar un resorte cuya constante sea tal que frene con ayuda de la fricción y su constante, frene toda esta cabina de 2000 kilogramos hasta en 2 metros. No puede superar eso, es como un límite de seguridad. ¿Bien? De esta forma, cuando lo frena, de forma que ocurra esto, que se detenga en 2 metros y además se ha ayudado por la fuerza de fricción. Fíjate que hay una fuerza de fricción. La fuerza de fricción lo que hace es disipar energía. Toma la energía, en este caso, de movimiento y de deformación del resorte y la va a ir disipando, va extrayendo energía para llevar todo este sistema al reposo. Entonces, el problema es ese. ¿Qué tan duro debe ser el resorte? ¿Lo entiendes? ¿O no lo entiendes? Se debe calcular la constante. Dejas caer en... Es como el problema del libro, ¿verdad? Pero aquí la masa es mucho más grande y además hay una fuerza de fricción. Es igual que el ejercicio del libro, pero con una fuerza de fricción extra. Entonces vamos a resolverlo. Esta es mi situación. Aquí el más que ya te está diciendo cuáles son los puntos de interés para las energías. Esto se puede resolver con un teorema de trabajo-energía, pero nosotros lo vamos a hacer con conservación de la energía mecánica. Entonces, el punto 1 es aquel, el de la izquierda, en donde está el primer contacto del elevador con el resorte. El punto 2 es en el de máxima compresión. En esos dos instantes yo debo calcular las energías mecánicas de los dos componentes, cabina y resorte. ¿Bien? Entonces, hacemos una tabla de energía muy sencilla. Aquí ponemos energía gravitacional. Esto se refiere únicamente a la cabina. No puede tener energía gravitacional el resorte.
Estamos suponiendo que es un resorte ideal y por lo tanto no tiene masa. Ponemos la energía cinética de la cabina y la energía de deformación del resorte. Bien, estas son las tres típicas energías para conservación, pero aquí hay una fuerza extra. Esa fuerza extra va a desarrollar un trabajo asociado a otras fuerzas. Bien, dependiendo de la naturaleza de esta fuerza, si es constante o es variable, ese trabajo se calcula con la versión integral o con la versión de fuerza por desplazamiento por coseno de gamma. Bueno, eso lo vemos ahorita. Primera parte es esto. Bien. Y aquí vamos a poner instante 1 e instante 2. El origen es este de aquí, es esa línea horizontal. Atendemos primero la energía gravitacional de la cabina. Para esto, hay varias formas de verlo. Debo yo poner un punto dentro de la cabina que me represente todo esto. Bueno, un punto que en lugar de la cabina, de trabajar la cabina como un cuadro de cierta altura, cierta base, cierto ancho, ese punto representa todo ese cuerpo, ¿bien? Y ese punto yo lo puedo poner en cualquier lugar. Puede ser en el punto más alto de la cabina, puede ser en su centroide, o puede ser sobre el piso. ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues que resulta que ese punto se concentra en los 2000 kilogramos de la cabina. Si yo lo pongo en el punto más alto, yo debo saber la altura de esa cabina, porque aquí sería su energía potencial gravitacional. 2000 kilogramos por 981 por esa altura de la cabina, que la puedo dar un valor, unos 3 metros si quieren. Si lo pongo aquí, en el punto medio, pues sería 1.5. O si lo pongo en el piso, pues sería 0. Y ese 0 me anula la energía potencial gravitacional. Y es mucho más fácil trabajar un 0 que cantidades diferentes de 0, como estos de acá. Cual sea tu decisión, la elección de este punto debe ser la misma en todos los demás. Me conviene que sea abajo, en el punto, sobre el piso de la cabina, porque fíjate aquí, en el punto 2 de máxima compresión, la cabina, que es representado por ese punto, se encuentra a una distancia de 2 metros con respecto a mi origen. ¿Sale? Sería menos 2. Si yo tomo el punto del medio como el representativo de la cabina, yo no sé cuánto mide esto. Sé esta distancia que es de 2 metros. Pero ¿a qué distancia se movió el centroide de la cabina con respecto a mi origen? Sería esta de aquí. Y pues es un poquito más delicado ahí. Se puede hacer geométricamente, pero ahí cuesta un poco más atinarlo, calcular ese punto medio. Entonces, para no complicarme tanto, voy a tomar el punto representativo de la cabina como un punto sobre el piso. Bien, este de aquí. Y en ese punto se concentran los 2000 kilogramos. Regresando acá, entonces la energía potencial gravitacional en el instante 1, es decir, cuando hay primer contacto, sería la masa es de 2000 kilogramos por la gravedad 981, por la altura es 0, ¿verdad? Entonces quedaría aquí 0 joules. ¿Qué energía de movimiento lleva la cabina en ese instante? Pues aquí te lo dice. Se mueve a 4 metros sobre segundo hacia abajo. Significa que es menos 4 metros sobre segundo. Sería un medio por la masa 2000 por menos 4 al cuadrado. Se hace positivo y queda de 16.000 joules. ¿Cuál es la energía de deformación del resorte en ese instante? Pues 0.
porque en ese instante es el primer contacto con la cabina y no hay deformación todavía. Este W otras lo dejamos pendiente, ahorita lo calculamos, pero ese W otras solamente se calcula en el instante 1, no en el instante 2, te lo dice la conservación de energía generalizada. Fíjate, está en el lado de las etiquetas 1, en el instante inicial. No hay término W otras en el lado derecho. Bien, por lo tanto, en la tabla de energías, cuando tú calcules el W otras, solamente es para el evento 1. En el evento 2 no hay nada. ¿Qué energía potencial gravitacional tiene la cabina en el instante 2? En el instante 2 es cuando ha caído 2 metros, este punto rosa que representa toda la cabina, con respecto a mi origen. Entonces sería su masa, 2000, por la gravedad, 981, por menos 2 metros, ya que está por debajo. Bien, y haciendo esas cuentas, 2000 por 981 por 2 negativo, queda menos 39.240 joules. En el punto más bajo, de máxima compresión, no hay movimiento, por lo tanto la cabina tiene 0 joules de energía cinética. En el punto más bajo, sí hay deformación del resorte. Esa deformación es un medio de la constante por menos 2 metros elevados al cuadrado. No conozco la constante, de hecho es la incógnita. Bien, entonces no puedo calcular ese producto, solamente puedo multiplicar un medio por la deformación al cuadrado. Bien, la deformación al cuadrado sería 4 metros cuadrados, entre 2 pues es 2. Y esto multiplicado por la constante que todavía no conozco. Bien. Esto de aquí abajo es la energía total en el punto 2, pero todavía me falta el W otras. Este W otras se refiere a el trabajo que realiza en este caso la fuerza de fricción. ¿Qué naturaleza tiene esta fuerza? ¿Es constante o es variable? Aquí te dice que es de 17.000 newtons. Es claramente constante y además te lo vuelve a decir el enunciado. Dice que durante el movimiento, un freno de suela aplica una fuerza de fricción constante de esta magnitud. Bien, como es una fuerza constante, entonces el trabajo asociado a dicha fuerza se debe calcular con esa expresión ya conocida, con la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo gamma. Bien, hacemos estas cuentas, sería la magnitud de la fuerza es 17.000 newtons. El desplazamiento, ¿durante qué distancia aplicó esta fuerza? Pues desde el punto 1 hasta el punto 2. Fue una distancia de 2 metros. Bien, entonces aquí sería 2 metros. ¿En qué ángulo? Bueno, la dirección de movimiento es hacia abajo, la fuerza es hacia arriba, el ángulo gamma sería este de aquí, es decir, 180 grados. Esas cuentas, ¿qué te dan? 17.000 por 2 por coseno de 180, pues te da todo, menos 34.000 joules. Es la unidad de medida de la energía o del trabajo, en este caso. Y ya lo tenemos todo. De hecho, sería conveniente hacer una columna extra que tenga que ver con las energías totales, pero no, aquí no, porque no hay trabajo para los dos instantes. Si tú sumas todas estas energías del instante 1, esta suma algebraica debe coincidir con la suma algebraica de las energías en el instante 2. Bien, la suma debe ser la misma, que es la conservación de energía generalizada. Entonces hay que sumar 0 joules más 16 más 0 más menos 34.000. Eso te da, salgan restar, pues menos 18.000, ¿verdad? Menos
18.000 joules. Y esto que es igual a la suma de estas tres. No puedo sumar esto, no lo puedo sumar con esto, porque aquí tiene un término todavía desconocido, una constante K. Entonces se deja expresado algebraicamente, ¿vale? Ese cero lo puedo omitir, al igual que lo hice con estos. ¿Y cómo quedaría? No importa el orden, ¿verdad? Quedaría como menos 39.240 joules más 2 metros cuadrados, eso multiplicado por la constante. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Lo que se está haciendo aquí es aplicar la conservación de energía generalizada. Se está aplicando esta ecuación de una forma más sencilla. Bueno, aquí realmente se está agregando una energía elástica en el punto 1. Bien, y esto se iguala con la energía gravitacional en el 2 más la cinética 2 más la U elástica 2. Se está aplicando esa ecuación, la cual es diferente a la que está acá abajo. Si te das cuenta, aquí en esta ecuación aparecen términos elásticos. ¿Por qué aparecen términos elásticos? Y acá no. Acá no aparecen términos elásticos porque aquí estoy suponiendo que la cosa que se está moviendo, esta partícula M, es algo que no se deforma, ¿bien? Pero en el caso que se deforme, tú le debes agregar energía asociada a esa deformación. Y esa energía es la energía elástica. Y entonces la ecuación se transforma en otra, en donde los términos extras corresponden a esas energías de deformación, ¿vale? No es que uno se esté inventando cosas, solamente. Y si está dentro de un campo magnético o eléctrico, se agregan energías potenciales asociadas a estos campos. ¿Bien? Dependiendo qué sistema tú estés analizando, va a tener tantas energías potenciales que se le asocian a dichos campos. Aquí la incógnita es la constante K. Pues entonces hay que despejar. Este de aquí pasa sumando, este de aquí pasa dividiendo. Y la constante K quedaría como menos 18.000 joules más 39.240 joules y todo dividido entre 2 metros cuadrados, sin raíz cuadrada ni nada, solamente quedaría así. Entonces hay que hacer esas operaciones. 2 y te queda de 10.620. Unidades de la constante son unidades de fuerza sobre unidades de longitud. Aquí no te debes preocupar por las unidades si tú trabajas todo en SI. Las unidades de la cantidad que estás regulando deben ser las correctas. En este caso son newtons sobre metro. Esta sería tu constante mínima que debe tener este resorte para frenar esta cabina de 2.000 kilogramos con esta velocidad en una distancia de 2 metros. ¿Bien? Es la mínima constante. A mí se me hace muy poco, porque vean que 10.620 newtons sobre metro, ¿cuántos kilogramos fuerza le corresponden? Recuerden que 1 kilogramo fuerza son 9.81 newtons. ¿Bien? Entonces esta constante en kilogramos fuerza si haces el factor de conversión, te quedaría de 1083 kilogramos fuerza por cada metro de compresión. El elevador vacío tiene una masa de 2.000. Ahora, si tú le metes ahí personas, imagínate unos 1.000 kilogramos más, unas 10 personas, 100 kilogramos cada una, serían 3.000 kilogramos. Y como lleva más masa, en el caso que se rompan los cables, la cabina debe ir más rápido porque tiene más peso en su interior. Entonces, no lo sé, a mí se me hace una constante muy pequeña la que se está encontrando en el caso de un accidente. Debe ser más grande, de tal forma que
frene esa cosa, porque es más pesada y es más veloz en esa distancia. O a lo mejor debe ser un resorte muy largo. Si es muy largo, entonces sí, con esa constante que tiene es correcto, pero debe ser suficientemente largo para que pueda detener la cabina. ¿Vale? Algo interesante aquí sería que cuando la cabina llega al fondo, no se queda ahí. ¿Qué va a hacer el resorte? Pues va a reaccionar por ley de Hooke o por tercera ley de Newton. Cuando lo comprime, en este punto verde, el resorte ejerce una fuerza de Hooke que tiende a recuperar su forma natural. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a haber un primer rebote. Y resulta que si la cabina descendió esta distancia, cuando el resorte reaccione, va a rebotar. ¿Quién sabe a qué altura llega? Se puede calcular con conservación de la energía. En ese punto más alto no se queda ahí. Pero interesante, mientras está comprimiéndose, la fuerza de fricción, esta fuerza de fricción sigue actuando, es de 17.000 newtons. Mientras está subiendo debido al rebote, la fuerza de fricción sigue actuando. Cuando llega al punto más alto, la fuerza de fricción sigue activa, desciende, sigue actuando la fuerza de fricción, llega al resorte, comprime una distancia menor a 2 metros ahora, porque tiene menor velocidad. Y vuelve a hacer esto indefinidamente hasta que se detiene. Se va a detener en un punto donde el resorte va a estar deformado, pero ya no 2 metros, sino menos. Bien, la pregunta será, o a mí me surge esa pregunta, una curiosidad. ¿Cuál es el recorrido de frenado? ¿Cuánto mide todo esto? Sube, baja, sube, baja, sube, baja, hasta detenerse completamente. Eso se los dejé el año pasado como un ejercicio de Excel. Estuvo muy bueno y se puede resolver con conservación de energía o teorema de trabajo de energía. ¿Vale? Muy interesante todo esto. ¿Alguna duda en este ejercicio? Se quedaron sin aire. No, no hay dudas. No hay dudas. Ok, entonces continuamos. Sería bueno que ustedes intentaran resolver esto, pero con el teorema de trabajo de energía. Debe llegar a lo mismo. Bien, se lo voy a dejar de tarea en la siguiente. No es difícil. Si tú tienes bien claro los conceptos, entonces no te cuesta nada. ¿Sale? Vamos con uno más. De aquí. También de Semansky, 742. Un bloque de 2 kilogramos se empuja contra un resorte de masa despreciable. Ese masa despreciable ya sabemos qué significa. Significa que el resorte no tiene energía de movimiento porque no tiene masa y además no almacena energía gravitacional. Almacena energía elástica, pero no gravitacional, ya que no tiene masa. Bueno, este resorte tiene una constante de 400 newtons sobre metro y se comprime 0.22 metros, 22 centímetros. Al soltarse el bloque, se mueve por una superficie de fricción, es decir, cuando pierde el contacto con el resorte, se mueve por una superficie sin fricción que primero es horizontal y luego sube a 37 grados por un plano inclinado. Pregunta, ¿qué rapidez tiene el bloque al deslizarse sobre la superficie horizontal después de separarse del resorte? Es decir, el resorte está aquí, el bloque llega y lo comprime, se mueven juntos. El resorte que hace por tercera ley, reacciona, tiene a recuperar su forma natural, regresa el bloque, cuando recupera su forma natural, el bloque sale disparado y el resorte ya se queda inmóvil. En ese punto de separación es el inciso A. ¿Qué rapidez tiene el bloque al separarse del resorte? Y la segunda pregunta, ¿qué altura sobre el plano inclinado alcanza el bloque antes de detenerse y volver a regresar?
Vamos a hacer un diagrama para que lo entiendas mejor. Aquí no importan esas distancias, por ejemplo, la distancia que hay del resorte al plano inclinado. No importa, si no apareces que no la necesitas. Bien. Este es el muro donde está apoyado el resorte. El resorte inicialmente está aquí. Y esta es su posición de equilibrio, por lo tanto, aquí es mi origen. El origen aquí es este punto. Bien. Imaginemos que aquí hay contacto, es el primer contacto del bloque con el resorte. Aquí llega el bloque, cuya masa es conocida. La constante de este resorte también la conoces. Es un resorte relativamente suave, 400 newton por cada metro. Y este instante es cuando toca el bloque al resorte. ¿Qué va a pasar? Que el resorte se va a comprimir debido a esa masa que lo está oprimiendo. ¿Bien? Lo comprime. Vamos a suponer que la máxima compresión es en esta situación. Aquí es la máxima compresión. Aquí el bloque todavía tiene contacto con el resorte. Bien, aquí está. No hay fricción, ¿verdad? Aquí en la superficie. Ese es un problema libre de fricción y no se aplica a la conservación de energía generalizado porque no hay otras fuerzas. Vamos a hacerlo más interesante. Vamos a suponer que hay una fuerza, hay un coeficiente cinético. Nunca. Dale el valor que quieras. Voy a ponerle 0.56 porque sí. Así. Bien. Hay fricción. Eso lo hace más interesante. Bien, este es el punto de máxima compresión. En el punto de máxima compresión, el resorte se deformó esta distancia. Bien, es esta distancia y esa distancia, de acuerdo al ejercicio, es de 22 centímetros. ¿Vale? Que es 0.220 metros. Muy bien. En este punto de máxima compresión ya sabemos que tiene el bloque. El bloque tiene velocidad 0. Bien, porque ya no puede comprimirlo más. ¿Qué va a pasar? Pues que, bueno, aquí conviene poner direcciones de movimiento. Aquí el bloque se mueve en esta dirección, ¿sale? Está comprimiendo. ¿Qué va a pasar después? Que el resorte reacciona y va a tender a alejar al bloque. Entonces, dibujemos esa situación. Aquí es el punto donde el resorte aleja el bloque. Aquí. Bien, aquí está el bloque M. Pero ahora el bloque M se mueve en este sentido. En este punto, la pregunta del inciso A es, ¿qué velocidad lleva esta criatura? Su velocidad, si es positiva, significa que el bloque se mueve a la derecha. Su velocidad, si es negativa, significa que el bloque se mueve a la izquierda. Aquí yo sé que se mueve a la derecha. Por lo tanto, en el caso que hay una doble solución matemática, debo tomar aquella que es positiva, porque sería la solución física que representa esta situación. ¿Entiendes esta primera parte? Sí. Esta es la primera parte, calcular esta velocidad de separación. La segunda parte consiste en lo siguiente. Tienes aquí la superficie, pero por aquí ya está el plano inclinado, el cual está a 37 grados. Bien. El resorte sigue por acá. Este resorte está en su posición natural, no hay deformación. ¿Vale? Aquí es mi origen,
Aquí también es mi origen y así en los demás escenarios. El bloque se sigue moviendo y va a llegar a un punto en el cual, por la fuerza de fricción, se va a detener. Mi pregunta o la pregunta del ejercicio es, ¿a qué altura se elevó con respecto a la superficie horizontal? Recordando que aquí y aquí tengo un coeficiente cinético de 0.560. ¿Vale? Bueno, la segunda parte es esto, más interesante. Vamos a aplicar conservación de energía generalizado en dos instantes. Para el primer inciso, ¿qué puntos me conviene considerar? El punto en el cual apenas comienza a comprimir, el punto en el cual tengo la máxima compresión, o el punto en el cual hay, se separa el bloque del resorte. ¿Cuál de estos tres debo tomar? Debo tomar dos, instante inicial e instante final. Claramente uno de ellos es el punto de separación. Este le voy a llamar mi punto 2. ¿Bien? ¿Quién va a ser mi punto 1? ¿En dónde tengo información? Cuando se está comprimiendo el resorte. Máxima compresión. Aquí. Bien, ese va a ser mi punto. Entonces, en esos dos instantes yo debo calcular energías. Recuerden que hay fricción en todo momento. ¿Bien? El ejercicio dice que no hay, pero nosotros lo hacemos más interesante y podemos resolverlo. ¿Bien? Entonces, aquí, por ejemplo, como el bloque no tiene velocidad, ¿qué significa? Que no tiene energía cinética. Aquí el bloque, mi origen es este. Voy a tomar el punto que representa todo el bloque, como en la cabina del elevador. Voy a suponer que sea un punto a la misma altura que se encuentra el resorte, o bien a la misma altura que mi origen. ¿Vale? Si lo pongo aquí, este punto azul representa todo el bloque. Entonces, este punto azul está a la misma altura que mi origen. Y por lo tanto tiene una altura 0. ¿Y qué significa? Que no tiene energía potencial gravitacional, ya que esta es mg por y, pero esta y como lo estoy haciendo 0, esto de aquí sería 0. ¿Vale? Eso es para simplificarme las cosas. Ahora, si tú no quieres eso, tú puedes poner ese punto representativo en cualquier lugar del bloque, en la base, en el punto más alto, a la izquierda, a la derecha, no importa. ¿Bien? ¿Qué va a pasar? Que ese punto representativo debe respetarse en todo momento. Si tú lo pones aquí arriba, ahí porque sí, inicialmente la energía potencial sería esta altura, asociada a esa altura. Llámale como quieras, llámale alfa si quieres. Entonces, inicialmente la energía potencial gravitacional sería mg por alfa. En el instante final, ese instante final es aquí. En este instante, ese puntito sigue estando aquí. ¿A qué altura se encuentra con respecto a mi origen? Sigue siendo esa altura alfa. Y en ese instante su energía potencial gravitacional es mg por alfa. Cuando tú iguales las sumas de las energías del lado izquierdo con el lado derecho, resulta que en ambos lados tú vas a tener esta cantidad. ¿Y qué va a suceder? Que se va a cancelar. ¿Bien? Se cancela, porque están los dos miembros. Significa que no importa dónde tú pongas ese punto que representa el bloque, se va a cancelar de todas maneras. Entonces, ¿en qué me beneficia ponerlo aquí en 0? Pues que desde un inicio ya estoy anulando la energía potencial gravitacional y no tengo que arrastrarla en todo momento. Son las ventajas que tiene esto. Es como tú quieras. Tú te complicas tanto como quieras. ¿Vale?
Voy a hacerlo lo más fácil posible. Voy a poner ese punto que representa el bloque a la altura del origen. Y por lo tanto no hay energía potencial gravitacional. Bueno, ahorita continuamos. Queda un minuto 15. Voy a crear una última videollamada. Entonces, Jordi, te encargo que guardes el archivo y al final de esto me lo pases. ¿Bien? Sí, claro que sí. Bueno, no se vayan.